Es un libro que se acaba de publicar que se llama Historia Mínima. Hay historias mínimas de muchos temas, ¿eh? Muchísimos Ujú. temas. Bendito el Colegio de México y también eh, pues todos los investigadores, que hay muchísimos. Y en esta ocasión nos toca hablar de un libro que se llama Historia Mínima del Español de México. ¿Y quién está en la línea? El doctor Luis Fernando Lara. Doctor, muchas gracias por este enlace. Al contrario, muchas gracias por el interés y la invitación. Oye, doctor, tenemos un privilegio que a veces luego no dimensionamos. El hecho de que desde, voy a decirlo, desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia, muchísima gente habla español. Como que no lo hemos dimensionado, o sí lo dimensionamos, doctor. Bueno, yo supongo que mucha gente no toma en cuenta el sur de los Estados Unidos, aunque tendría que tomarlo en cuenta, pero me parece que sí debe ser para todos bastante evidente que desde allí hasta Patagonia nos comunicamos en español con muy diferentes modalidades, que es lo que le agrega riqueza y sabor a las variantes del español en Hispanoamérica, pero yo creo que sí, la gente lo sabe bien. Ahora, darle el valor que merece, en eso sí me parece que estamos cortos. Yo creo que mucha gente no da el valor que merece al español, no solo mexicano, al español en toda América y a su relación con el español peninsular. Y este libro creo que cae muy bien porque nos demuestras primero, la historia del español, de dónde viene, con qué otras tantas idiomas, culturas, con qué otros tantos regiones, si me lo permite, se une, la importancia del español. Y lo que más me gusta, este libro es como su nombre mismo lo dice, historia mínima del español. Quisiera comenzar con el primer vestigio que tú nos puedas aportar en este libro sobre de dónde proviene nuestro maravilloso idioma llamado español, doctor Lara. Sí, como no. Bueno, ante todo debemos tomar en cuenta el origen de los colonizadores españoles, ¿no? Me basé en un estudio de un investigador estadounidense, Peter Boyd Bauman, un estudio de los colonizadores españoles que llegaron a América, no solo a México, sino a toda Hispanoamérica. Y lo que se ve en este estudio es que la mayor parte eran andaluces y extremeños. Es decir, el español que hablaban era un castellano, digamos que matizado por la herencia musulmana que tenían esas dos grandes regiones españolas, ¿no? De modo que ya era un castellano relativamente diferente en relación con el castellano de Castilla. Y alrededor del 50 y tantos por ciento de los colonizadores españoles entre los siglos XVI y XVII venían de esas dos regiones. También venían de las otras, por supuesto, ¿no? Pero este papel de lo que se llama el andalucismo de América ha sido determinante para definir nuestro español. Por ejemplo, nuestro ceseo, que nosotros, a diferencia de los castellanos, no decimos cazar, sino cazar. Y este ceseo nuestro es característico del español de Andalucía. Un profesor español lo llamó español atlántico, ¿no? Que me parece un adjetivo interesante, español atlántico. También hablas de un español bien interesante porque hay muchos mitos en torno a cómo, a quiénes traían el español. Yo te voy a platicar un mito de los que se ha escuchado y tú nos dirás que en este libro lo planteas muy bien y lo bosquejas muy bien. ¿Qué españoles trajeron el español? ¿Qué alcurnia, si me permites el término, que a lo mejor no es correcto, pero qué alcurnia tenía la gente que trajo el primer español que llegó a América? Ujú. Sí, bueno, no eran nobles, por supuesto, había algunos hijos dalgo de la baja hidalguía, como sería Hernán Cortés, pero la gran mayoría no eran nobles, sino que eran jóvenes sin trabajo, que se habían alistado en las milicias españolas durante la guerra contra los musulmanes
y que después de la conquista de Granada en 1492, entre comillas, vamos a decir que se quedaron sin trabajo. Sí. Y en cambio se abría la posibilidad de América en donde podían venir a buscar fortuna, como de hecho hicieron, ¿no? Pero repito, eran individuos, muchos de ellos analfabetas, solamente Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo y unos pocos más sabían leer y escribir y tenían una educación, digamos, adecuada para su época, ¿no? Pero la mayoría eran estos jóvenes en busca de fortuna. Y otro dato que me parece de verdad, doctor, que habla muy bien de esta historia de nuestro idioma, cuando pones estos párrafos del español que se hablaba en aquel entonces, un español con una serie de conjunciones, de serie de palabras, que acentos incluso, que pues, están en total desuso incluso en la misma España, no lo sé. Entonces, ¿es real esto, doctor? Sí, por supuesto. En todo el libro cito textos de cada época. Hago la suposición de que aunque los textos del siglo XVI, siglo XVII cuesten un poquito de trabajo leerlos, de todas maneras se pueden entender. Claro, tienen unas construcciones que nos parecen raras, tienen unas letras que también nos parecen raras, por ejemplo, la C con cedilla, que seguramente se pronunciaba más o menos como tse, Sí. ¿no? Digamos que parto de la idea de que un lector interesado en el libro es perfectamente capaz de leer esos textos del siglo XVI, lo cual también indica esa maravillosa conservación de la lengua desde ese entonces para todos nosotros. Sí, muy interesante. También comentas este momento histórico trascendente en el que ya habían llegado algunos españoles a América, en específico México. Este momento en el que se conjunta el maya, se conjunta el español, se conjunta el náhuatl con la Malinche y todo este asunto, ese momento también lo describes muy bien. ¿Qué accidente o cómo se llamaría este momento lingüísticamente hablando, doctor Luis Fernando Lara? Lingüísticamente hablando, diría yo que es un encuentro, fue un encuentro de lenguas, ¿no? Y un accidente muy interesante porque, como sabemos, Hernán Cortés había rescatado a Jerónimo de Aguilar en Yucatán. Jerónimo de Aguilar llevaba ya varios años viviendo entre los mayas, de modo que aprendió maya. Y por el otro lado, Malintzin, que era una mujer de lengua náhuatl, que había sido regalada por un cacique de un territorio hablantes de náhuatl al cacique de Tabasco. Entonces Malintzin había aprendido maya. Así que a mí me parece fascinante el momento en que se encuentran, por ejemplo, Moctezuma con Cortés, porque Cortés seguramente con todas las cortesías y maneras de hablar de la época en España, se dirige a nada menos que al emperador y se dirige en español. Entonces, lo recibe Jerónimo de Aguilar, se lo traduce a Malintzin, más bien, se lo dice en maya a Malintzin y después Malintzin se lo traduce a Moctezuma. ¿Qué habrá pasado en ese cruce, no? Desgraciadamente no lo podemos reconstruir, Sí, claro. pero probablemente fue el teléfono descompuesto, Totalmente, totalmente de ¿no? acuerdo. Pero a la vez, ¿cómo habrá respondido Moctezuma con todos los argumentos, esa extrema cortesía náhuatl, frente a un individuo al que habrá visto pues como alguien a quien tenía que respetar, pero al que no le habrá dado gran importancia? Al fin y al cabo, su ejército eran de apenas 500 personas, ¿no? De manera que no significaba nada. Y más bien, pues, diría yo que se vio obligado, por un lado, por la presencia y por el otro lado, por esas profecías que nos cuentan los historiadores, se habrá visto obligado a recibirlo. Pero ¿cómo se comunicaron?
yo he intentado reconstruirlo, pero es imposible. Reconstruirlo hipotéticamente, pero es imposible porque tendría uno que reconstruir ante todo las maneras corteses de los dos ámbitos culturales. Tienes toda la razón, doctor. Créeme lo que ese escenario hipotético, desde luego me lo quiero imaginar, y habrá sido un gran teléfono descompuesto, tú lo acabas de decir con una certeza, pero qué interesante habría sido, ¿no? Es ese momento. Ahora, en este español que hablamos, el español de México, como a manera de examen o de una clase teórica sobre el español de México, porque además tú eres un experto en estos menesteres, el doctor Luis Fernando Lara, ¿cuáles serían los momentos más importantes de la historia de nuestro español? Nos queda claro que, nos lo acabas de decir, llegó Cortés, llegó a México y ahí se empieza a crear un español. ¿Cuáles serían los otros momentos importantes del español, doctor? Bueno, el primer momento es el resultado del mestizaje. Es decir, desde el momento en que empiezan a casarse o a juntarse españoles con mujeres indias y a tener hijos, pues sucedieron dos cosas. Por un lado, el padre reconocía la paternidad del hijo mestizo y lo incorporaba a su propia casa. Pero claro, la lengua en su propia casa era español. Pero por el otro lado, sobre todo cuando empezó a crecer el número de mestizos, que ya no a todos reconocían los padres españoles, entonces estos mestizos quedan como bastardos, de hecho quedan casi abandonados, y entonces ellos ya no pueden acudir a la lengua de su madre, porque la lengua en que se estaba organizando la colonia era español, y por lo tanto empiezan a hablar español. De modo que ese primer mestizaje de los años 1540, 1550 es el núcleo, el momento del nacimiento de esta variante nuestra que llamamos español de México. Otro momento importante es después la llegada de los africanos. ¿Por qué? Porque los africanos los vendían como esclavos, llegaban a Veracruz. Y desde allí los enviaban al resto de la colonia. Por ejemplo, en la conquista del norte hubo varios africanos que servían como exploradores. Pero de todas maneras, la mayor parte del trabajo africano se quedó en la costa veracruzana tabasqueña, y luego llegó también hasta acá, hasta el estado de Morelos. Entonces, en la costa veracruzana tabasqueña, la población española era muy poca, y todos ellos mayoritariamente andaluces. Los africanos pues no podían seguir hablando sus propias lenguas porque hablaban varias, no tenían una lengua que fuera más o menos en común. Se dice que sí, que podrían haberse entendido en Kikongo, pero no hay pruebas de que se entendieran, sino que también para ellos la única lengua con la que se podían comunicar con sus amos era español, y entonces ellos aprenden el español. De modo que yo digo que el español de los jarochos es un español que le debemos a los mulatos, hijos de africanos y españoles. Esa parte también me parece muy interesante. El siguiente momento es, claro, la educación que empiezan a dar los misioneros, la fundación muy rápido de la Real Universidad de México, la fundación del Colegio de Santiago Tlatelolco para los nobles indios, en donde, en el caso de Santiago Tlatelolco, se les enseña latín y se les enseña español. Y lo vemos allí, cito un par de ejemplos de Alvarado Tezosomoc, que pues era hijo de un tlatoani náhuatl, ¿no? Y habla perfectamente el español que aprendió. Y por el otro lado, pues en la universidad, que era para los hijos de españoles, en donde se empiezan a enseñar las materias del trivium y el quadrivium. Eso le da una base de cultura a la colonia, que va a seguir evolucionando.
realmente la Nueva España fue el más importante virreinato en América, incluso antes que el virreinato del Perú. Y en esta medida la comunicación con España era muy fluida, la educación llegaba y vemos en el siglo XVII pues nada menos que a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que ceseaba como nosotros, ¿no? Allí doy unos cuantos ejemplos de cómo ceseaba Sor Juana, ¿no? Lo mismo Carlos de Sigüenza y Góngora, por citar dos ejemplos especiales del siglo XVII. Ese siglo XVII, el siglo XVIII, que a pesar de que significó, sobre todo para los pueblos indígenas, la obligación de aprender español y la pérdida de muchos privilegios, por el otro lado, trajo a Nueva España todo el conocimiento del comienzo de la Ilustración que se estaba divulgando en Europa. O sea que el virreinato de la Nueva España, al final de la colonia, era no solamente el virreinato más importante de América, sino además un polo de cultura equivalente a los que hubiera en España. Después ya vendrá la independencia y la búsqueda de, como decían, de mexicanizar nuestra literatura, ¿no? Que en realidad es la búsqueda por una expresión propia, lo cual señala muy bien Altamirano. Eh, una expresión propia que logran hacia finales del siglo XIX y por supuesto en el siglo XX. Todos esos momentos a mí me parecen de una riqueza maravillosa. Mi historia es mínima. Sí, Podríamos hacer una historia de varios tomos. no, y adentrarnos porque mira, estamos platicando con el doctor Luis Fernando Lara, que nos acaba de ofrecer este libro que se llama Historia Mínima, lo acaba de decir, del español mexicano, que aunque es mínima, tiene ahí varias líneas para poder seguir estudiando. El español entonces que llega con los españoles, como me responden mis alumnos, pues, de España, profesor, viene de español, sí, pero ese español, un poco aquí lo bosquejas, doctor, a su vez, de qué raíces tiene ese español? Bueno, digamos, quizás tendría yo que entonces que remontarme al castellano, que el castellano viene siendo uno de los dialectos del latín que empieza a evolucionar en el Reino de León, al mismo tiempo que estaban evolucionando todos los dialectos latinos en Europa, de lo que llamamos la Romandía. Entonces, este castellano de un rinconcito, porque era un rinconcito del Reino de León, empieza a difundirse a causa de las guerras de reconquista, es decir, de las guerras en contra de los reinos musulmanes, del califato musulmán de Córdoba. Y entonces, estas guerras requerían guerreros y lo que hacen los castellanos es que empiezan, vamos a decir, a llamar, no diría yo contratar, sino llamar habitantes de la montaña, de la cordillera norte de España, vascos, los llaman para que acudan a la lucha contra los musulmanes y a cambio de eso les ofrecen privilegios y tierras. De tal manera que eso hace que el dialecto latino de Castilla crezca y se convierta realmente en el dialecto dominante en la península ibérica, ¿no? A diferencia del portugués o del catalán o del aragonés, etcétera. Incluso absorbe al leonés. Otro elemento importante de esta formación del dialecto castellano es el papel de los mozárabes. Los mozárabes eran cristianos visigóticos que habían quedado englobados en el califato de Córdoba, habían aprendido árabe, pero conservaban sus conocimientos romanos y además cultivaban la lengua árabe, de modo que eran individuos muy bien educados. En el momento en que hubo dos invasiones fanáticas
llegadas de África, las de los almohades y los almorávides, los, los mozárabes huyeron del califato, de los reinos de taifas, y se fueron a instalar precisamente en Castilla. Y por lo tanto llevaron esa cultura que se había estado creando entre ellos en el interior del califato musulmán. Eso también me parece fascinante. No, 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 nos has dado una clase de historia para que se den cuenta de que de dónde viene nuestro idioma, el español de esta provincia pequeñita que dices ahí, cerca de León, de Castilla. Doctor Lara, en el caso ya de nuestro español de México, la verdad, la verdad, la verdad, ¿podríamos pensar que nuestro español mexicano es el español más estándar de los españoles o no es cierto o cómo está nuestro español el mexicano? No, eso es muy difícil decirlo. En mi libro propongo dos conceptos que son muy importantes. Por un lado, lo que llamo la tradición culta y por el otro lado, lo que llamo la tradición popular. Los dos nacen, por supuesto, y viven en las mismas poblaciones, no es que se trate de poblaciones separadas. Pero la tradición culta se ha venido cultivando en la educación, en las universidades, etcétera, y es en la que estamos hablando en este momento, tú y yo, y en la que enseñamos, es decir, es la lengua estándar, ¿no? En esta tradición culta conservamos con todo el mundo hispánico una gran capacidad de inteligibilidad. Podemos leer perfectamente bien a Borges o a Cortázar o a García Márquez o a García Lorca, etcétera, y lo entendemos perfectamente. Habrá por ahí algunas palabritas que quizás tengamos que buscar en el diccionario, ¿no? Pero en general los entendemos muy bien. En ese sentido, decir que estamos nosotros más cerca de España, yo diría que no, yo diría que todos en Hispanoamérica estamos igual de cerca de España, con nuestras diferencias. Por el otro lado están nuestras tradiciones populares, esas, vamos a decir, que se cuecen en las regiones y se van cociendo de acuerdo con las necesidades de cada región, un pueblo de pescadores, un pueblo de mineros, etcétera, etcétera. Y allí, sobre esta tradición popular que, por ejemplo, vemos muy bien reflejada en el Quijote, sobre esta tradición popular empiezan a aparecer variantes. Y allí es en donde empezamos a decir, ay, esto que acaba de decir un cubano, no entendí qué quiso decir. O esto que acaba de decir un argentino, no entendí qué quiso decir, ¿no? Porque se están manifestando las tradiciones populares. Una de las ventajas de nuestras literaturas es que siempre ha habido una alimentación de las tradiciones populares a las tradiciones cultas. Por ejemplo, veamos la obra de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes diríamos que fue un gran intelectual, un hombre cultísimo, y si vemos sus novelas, vemos cómo está tomando vocabulario, expresiones de populares en México e integrándolas a su obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre he dicho, el español es una lengua muy popular en ese sentido. A diferencia de lenguas como el inglés, en donde incluso para leer un texto inglés del siglo XVI tiene uno que ir a la universidad. Mientras que, como creo demostrar con mi libro, nosotros podemos leer un texto del siglo XVI sin ir a la universidad. Entonces, el español en ese sentido es perfectamente popular y tenemos una tradición que, digamos, simbólicamente atribuimos al Quijote, pero que está en muchas otras obras y que hemos ido continuando. Hay un capítulo que bien dejas al final, doctor, que se llama El español mexicano actual, realidades y perspectivas. Compártenos un poquito de lo que viene en este capítulo para que la gente se le antoje leer tu historia mínima o revisarla, porque es un libro para leerlo completo y revisarlo. ¿Qué nos tienes en este capítulo, doctor Lara? Bueno, este último capítulo ya no es historia, como lo digo allí, ya son perspectivas, interpretaciones que pueden estar equivocadas o que al paso del tiempo puede demostrarse que no fue así, pero hay varios puntos que me preocupan. Uno,
la terrible caída de la educación en México, ¿no? Una caída que, digamos, la última medición nos señala que aproximadamente 8 de cada 10 jóvenes en secundaria no pueden entender un texto, o que la mitad de los jóvenes que llegan a preparatoria no pueden entender un texto. Entonces, claro, eso es gravísimo. Es gravísimo para el futuro de México y desde el punto de vista de la lengua, lo que está mostrando es que no se está educando como se debe. Y eso desde hace mucho, no solamente a partir de la cuarta transformación, allí ha empeorado, pero desde hace mucho no se educa como se debe. Entonces, claro, eh, no es que uno diga, es que hay que conservar la lengua por ella misma. No, es que hay que permitir que los individuos utilicen la lengua que les hace falta para estar a la altura del mundo contemporáneo. De eso se trata. Hay otro aspecto que trato allí que desgraciadamente no encontré información que fuera comparable sobre la producción editorial en los países de lengua española. Y lo que estamos viendo es que España publica el doble de lo que publican México y Argentina juntos. Ay, Y eso quiere decir que se ha descuidado la producción editorial. La mayor parte de la producción editorial antes de la cuarta transformación estaba dedicada a los libros de texto. Ahora los libros de texto ya ni siquiera se cuentan en la producción editorial global mexicana. Pero es una producción muy baja y eso es preocupante. Se debería estar impulsando mediante incentivos económicos a las editoriales mexicanas en vez del predominio absoluto de las editoriales españolas. Tenemos el otro lado, que es el lado del español hablado. sí, El español hablado, por supuesto, somos 130 millones de mexicanos. Eh, Todos nos comunicamos hablando, el 86% según el censo tienen teléfono celular, eh, la mayor parte oye radio, la mayor parte mira televisión, etcétera. Entonces nuestro español hablado, eh, pues vamos a decir que vive sanamente y además se difunde hacia el suroeste de los Estados Unidos, se difunde hacia Cuba y se difunde hacia Centroamérica. En ese sentido, México es un polo de difusión del ujú, español hablado. España es polo de difusión del español escrito. Bien. Después tenemos el caso ya presente de las tecnologías de inteligencia artificial, en donde si vemos, por ejemplo, los subtítulos en películas o en programas en series de televisión, nos damos cuenta de que se están traduciendo en diferentes países y muchas veces de tal manera que precisamente porque están traducidas en variantes populares, aquí cuesta trabajo entenderlos. A mí todavía hasta la fecha me pregunto qué quiere decir gilipollas, ¿no? sí, 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 Porque es, como dicen, un- una, una, una palabra de amplio espectro, ¿no? Como sí, los antibióticos, le pega a todo, ¿no? sí, Entonces, y hay muchas otras que yo creo que cualquier mexicano que las oye se queda preguntando, ¿qué quieren decir? Es decir, no hay cuidado en las traducciones de series extranjeras a la lengua española, provenga de donde venga. Yo no soy partidario de ese sueño imposible que llaman español neutro. ok. Es decir, no puede haber un español aséptico. El español siempre se contagia de la carnalidad de sus hablantes, ¿no? Sí, Pero sí se puede buscar una versión en tradición culta que todos podamos comprender, vivamos en donde vivamos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, pues sí, el riesgo que representa hoy los bots
generativos, ¿no? Que sin duda le resuelven el problema a mucha gente a la hora de escribir, pero que va a suponer una pérdida de creatividad en la lengua española. Esas son mis preocupaciones. Y repito, ojalá y en un momento dado esté yo equivocado. No, pues yo, mira, desde mi muy humilde perspectiva, doctor, creo que no estás equivocado. Efectivamente, eso pasa con la educación y eso pasa con el español. ¿En qué momento crees que se deba de enseñar como una materia así tal cual que se llame historia del español? ¿Cuál sería el momento adecuado para un joven o un niño tener esta materia tan importante para conocer nuestro idioma? Bueno, no estoy seguro si debiera haber una materia en la escuela elemental que fuera historia del español. Lo que me parece es que falta una perspectiva en el caso de los maestros de qué papel juega la lengua en la educación. No se enseña matemáticas solamente con fórmulas, se enseña matemáticas hablando. No se enseña química con fórmulas, se enseña química hablando. Y por lo tanto la lengua está durante todas las horas de la enseñanza. En este momento, pues el maestro tiene una manera de hablar que se vuelve necesariamente ejemplar para sus alumnos y el maestro tiene la posibilidad de irles mejorando su capacidad de expresión, que de eso se trata la educación, de mejorar la capacidad de expresión, y es lo que no hacen. Lo mismo en el caso de la escritura. Escriben unos cuantos mensajitos con emoticones en el teléfono celular, pero que hagan pruebas de escribir sobre emociones, Ujú. ¿no? Emociones las tenemos todos desde niños y que esto los lleve a escribir. Otro aspecto que me parece muy importante es recuperar aquello que todavía en mi tiempo se usaba en la escuela, que es la lectura en voz alta. Sí. Porque la lectura en voz alta no solamente educa la dicción, sino que además le permite a uno comprender mejor la estructura sintáctica de los textos. Yo, por ejemplo, me vine a dar cuenta de eso cuando aprendí alemán. En el momento en que leía yo un texto en alemán en voz baja, casi tenía yo que poner flechitas para ver en dónde iba el sujeto, en dónde iba el predicado, etcétera. Empecé a leerlo en voz alta. Y entonces las curvas de entonación cuando leía en voz alta me iban marcando perfectamente la sintaxis del alemán. Eso es lo que pasa con el español. Sí. Eh, eh, Corregir esto en la educación debe ser muy fácil. Simplemente tienen que querer hacerlo. Pues ahí está el detalle, doctor, que hay que hacerlo porque urge que los chicos sepan escribir, sepan leer, sepan hablar, porque está conectado todo esto de alguna forma. Doctor, siempre grato platicar contigo, con el doctor Luis Fernando Lara, que nos ofrece este libro, Historia Mínima de nuestro maravilloso idioma, el español, y maravilloso porque nada más es de México. Doctor, gracias. ¿Alguna vía de contacto, redes sociales donde la gente pueda conocer más de tu trabajo, doctor? Sí, cómo no. Bueno, por un lado, sabes que yo dirijo el Diccionario del Español de México en el Colegio Correcto, de México. correcto. El Diccionario del Español de México también, aparte de que ya está impreso, está en línea y pueden entrar, es gratuito. Se llama así Diccionario del Español de México. En nuestro portal hay una parte que dice preguntas. Allí nos pueden enviar preguntas a todo el equipo y por supuesto también preguntas a mí. Eso es lo más sencillo. Y si no, pues está mi correo electrónico particular que es lara@colmex.mx. Perfecto, doctor Lara, pues siempre grato conversar contigo sobre estas minucias del lenguaje, también un libro que se llama así, Las minucias del lenguaje, pero en esta ocasión en nuestro español. Doctor, muchas gracias.